Buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi nombre es William Vanega, mensajero de Jesucristo. Gloria a Dios. Mi intención en Cristo es predicar a Jesucristo por medio de su palabra, que es espíritu y es vida. Es una enseñanza espiritual, no es una enseñanza intelectual, humana, terrenal. Gloria a Jesús. Somos la iglesia de Jesucristo. El título, Gloria a Jesús. Iglesia de Jesucristo, INC. Gloria al Señor Jesús. Quiero hablarles en esta tarde de la casa de Dios, un templo en el cielo, pero vamos a empezar con Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 14. Gloria a Jesús. El Señor le dice a sus discípulos, Juan 14, del 1 al 5. Gloria a Jesús. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ponga atención cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese que dice en presente, para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. ¿Estaba limitado Jesucristo a estar solo en la tierra? ¿Humanizado? ¿O era Dios que podía estar en todo lugar? Dios manifestado en carne. Por eso dice en presente. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. No especifica lugar. Habla en presente. Él está en todas partes. Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Voy a leer otros versículos más. 6, 7 y 8. Versículo 6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el todo, por todos.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto podría reventar los sentidos. Gloria a Dios. A los apóstoles. Tomás le estaba preguntando, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Gloria a Jesús. El volumen. Gloria al Salvador. Versículo 7 dice, si me conociese, y le dice a Tomás, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Solo pienso cómo quedaría esa palabra en la mente de Tomás. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería, versículo 7. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8 dice dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Voy a leer el versículo 10. No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Dios manifestado en carne. Si no abre el entendimiento, el poder del Espíritu de Dios, a los que leen, a los que escuchan, a los que predican, especialmente a los trinitarios, están cerrados de parte de Dios. A menos que Dios les abra la mente, les abra el entendimiento, nunca van a dejar de ser trinitarios. Pero vamos al tema. Versículo 2, 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Automáticamente en la mente carnal humana, cuando se habla de la casa, se imagina un edificio con muchas habitaciones, tiene muchos cuartos. Pero fíjense bien lo que dice la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si ya están las moradas, Él iba a preparar lugar o arreglar las habitaciones, como hacen los hoteles, para recibir a los huéspedes. Entonces pónganse a pensar, ¿cuántas moradas hay en esa casa que dice Jesús ser la casa de su Padre? ¿Cuántos millones de millones de millones de millones de trillones irán
a esa casa donde hay muchas moradas. ¿Cuántos edificios necesitan con muchas moradas para acomodar a los redimidos, a los que sean salvos, a los que alcancen salvación? No cabe en su mente carnal, ¿verdad, mi amigo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si en la casa de mi padre, como él dice, hay muchas moradas, ya están hechas. Y él dice que va a preparar lugar, a preparar las moradas que ya están hechas. Hay muchas moradas. Ahora dice que él va a preparar lugar para vosotros en esas moradas, en esa casa de su padre. Y si me fuere y os aparejare lugar, esto es como una posibilidad. Y si me fuere, es como que no estaba seguro de que se iba a ir. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Entiende cuando dice a mí mismo? Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia y le apareció Jesús en el camino, él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque Él en nosotros y nosotros en Él somos uno. En Él, por un espíritu. Todos somos uno en Cristo por medio del Espíritu eterno de Dios. No se cuenta a la iglesia como persona, sino como hijos de Dios, como hijos del Espíritu. Gloria a Dios. Por eso no cabe el mensaje en la mente adicta a la Trinidad, porque por supuesto están cerrados a la revelación. No tienen revelación. Tampoco tienen visión. También su mente está cerrado a lo espiritual porque son 100% carnales, hombres terrenales, superdotados de sabiduría terrenal, pero ajenos a la vida celestial. Por eso es que no pueden entender la unidad del Espíritu en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Trato de ser lo más claro posible para ver si a alguno Dios le abre la mente para que entienda las escrituras. De lo contrario, acuérdese que hay un juicio. Usted va a responder, todos vamos a responder en la presencia de Jesucristo. Me supongo que el Señor le va a preguntar, ¿cómo es que ustedes me hicieron pagano?
trinitarios, politeístas. ¿Y por qué no entendieron? Porque Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres, que es de continuo, están inclinados solamente el mal en ellos, por la codicia, por la avaricia, por las intenciones terrenales. Pues ¿cómo se van a convertir en espirituales? Imposible. La paja y el trigo tienen que ser separados. Les encanta andar haciendo apariencias. ¡Qué locos! Ese es el mundo. Fábula, apariencia, engaño, mentira, perdición, segunda muerte. ¿Y qué se lleva de aquí el hombre con toda fama y fortuna? Y algunos no tienen ni en qué caer muertos. Y se hacen como que si tienen mansiones aquí y en el cielo. Pero bueno, todo eso es falso, fábula. Gloria a Jesús. En la casa de mi padre, dice Hechos, capítulo 7, esta es una profecía de Isaías 66. Dice que en el versículo 47, Salomón le edificó casa. David quiso hacerlo, pero dijo Dios, no. Uno de tus hijos, si permanecieren como tú delante de mí. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono. En Isaías dice que el cielo es el solio, es sinónimo de trono. El cielo es mi trono. Y vamos a hablar de un trono en el cielo. El cielo es mi trono. Y la tierra es el estrado de mis pies. Dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Dice en Génesis que el sexto día Él terminó la creación y el séptimo, en el día séptimo reposó. ¿Se cansa Dios para reposar como los humanos? Reposó, terminó, concluyó de la creación en el séptimo día. Dios no se cansa, Él es espíritu. Por eso dice aquí, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué me van a hacer? ¿Dónde me van a hacer? Una casa, una cama, un cuarto, una habitación, para que yo vaya a dormir y a descansar, a reposar porque estoy cansado. ¿No le da la mente para entender? Si no hay Espíritu de Dios, no va a entender. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Ahora algunos guardan el sábado, es un pacto que hizo Dios con el pueblo, con Israel, como la circuncisión. Cuando estuvieron en Egipto, lo único que identificaba a los israelitas
de los gentiles o que los distinguía era la circuncisión y el guardar el sábado. Eso era lo que hacía diferencia entre los gentiles, la circuncisión y guardar el sábado. Eso los distinguía de los gentiles. Todo era tipo de lo que sería en Jesucristo. Tipo, prototipo, el cumplimiento de los tipos. Sacrificios, machos cabríos, bla, bla, bla. Jesucristo es el prototipo del tipo de los sacrificios de animales. Dice el 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Este es Felipe hablando. La profecía. Sin quitarle ni ponerle. Lo que profetizó Isaías, él lo está diciendo aquí por el mismo Espíritu. No está añadiendo ni quitando. Versículo 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, duro de cerviz. Algunos pueblos le llaman a estos cabezones, cerrados, torpes, brutos, duros de cerviz. E incircuncisos de corazón, corazón sucio, no limpio, de corazón y de oído, son corrompidos, corruptos. Por eso no pueden entender, el corazón está corrompido, el oído oye solo las sandeces del mundo, lo espiritual para ellos es extraño, ni les interesa, tampoco lo pueden entender. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, igual que los sordos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Cuando usted resiste a la doctrina del Espíritu, usted resiste a Dios, porque no es el hombre, es el Dios que le habla y lo busca y lo llama al arrepentimiento para que sea salvo y no se pierda. Porque si usted se va con esta doctrina trinitaria, paganismo romano, va a tener que buscar al Papa que lo salve. Pero el papismo no salva a nadie si ellos mismos están condenados. ¿A quién iremos?, le dijo Pedro a Jesús. Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? No hay donde ir. Si quiere ir a Dios, venga a Jesucristo. Si quiere ver a Dios, espere a Jesucristo. Dice que Jehová morará en Sión. Y ese Jehová que morará en Sión, ¿quién es? Jesucristo, no hay otro. Están esperando al Padre, pues están perdiendo su tiempo. El que quiera ver a Dios lo va a tener que ver en Jesucristo, para bien o para mal. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis. Gloria a Jesús. Apocalipsis 4. Gloria a Jesús.
Voy a leer todo el capítulo, del versículo 1 al 11. Después voy a volver al versículo 2, donde dice, y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Ese es el tema. Un trono puesto en el cielo. Voy a leer el capítulo 4. En el nombre de Jesucristo dice, después de esta cosa miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. No es una puerta literal. Estamos hablando en sentido espiritual. Se le dice lo terrenal, una puerta cualquiera, todo el mundo sabe, hasta los niños, lo que es una puerta en una casa. Pero esto es simbólico. ¿Acaso usted sabe lo que es el sentido simbólico? ¿El sentido figurado? Si no puede hacer diferencia gramaticalmente hablando, entendiendo lo terrenal y lo espiritual, jamás hará diferencia. Nunca entenderá. Voy de nuevo al versículo 1. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo, que es el trono de Dios. Y si la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, una voz que habla como trompeta. Sentido figurado o sentido simbólico. ¿Cuál de los dos? ¿En qué sentido se está hablando? Dice, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. La voz que escuchó era como trompeta. O las trompetas hablan, dan notas. Era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y cuando aquí dice sube acá, vamos a ver qué piensan los trinitarios. Estoy hablando de un teólogo superdotado, como todos, Tomás de Aquino, Aristóteles, etcétera, etcétera. Sube acá. Esto lo vamos a explicar después. Es una invitación y se supone que es el rapto de la iglesia. Lo explico después. Y yo te mostraré las cosas que han de hacer después de esta. Y luego yo fui en espíritu y aquí un trono. Si se lo mete en la mente que es un trono literal terrenal como el que conocemos humanamente en la tierra, se perdió. Un trono que estaba puesto en el cielo.
¿En qué lugar del cielo? Y sobre el trono estaba uno sentado, uno, no tres, uno. Y el que estaba sentado era, al parecer, semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Gloria a Jesús. Versículo 4, y alrededor del trono había 24 sillas alrededor del trono. O sea, no estaban dentro del trono, sino alrededor del trono. En otras palabras, fuera del trono. Había 24 sillas y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropa blanca, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese la diferencia. Habla de lámparas, del trono, simbólico por supuesto. Salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, las 7 lámparas. Siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Mira cómo cambia. Lámparas. El significado de las lámparas, los 7 espíritus de Dios. Gloria a Jesús. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de brillo semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales. En el medio del trono y alrededor del trono 4 animales. Estos animales llenos de ojos delante y detrás. Animales simbólicos. Y el primer animal era semejante a un león. El segundo animal semejante a un becerro. Y el tercer animal tenía cara como de hombre. Y el cuarto animal semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor. Y de dentro estaban llenos de ojos. O sea que estos animales tenían 6 alas alrededor. Y dentro estaban llenos de ojos. Simbolismo. Nada literal. Y
Dice, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso. Oiga bien, que era y que es y que ha de venir. Hello. Jehová morará en Sión. Versículo 9. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, Dios, Cristo. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud. O sea, poder. Virtud, sinónimo de poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¿Quién es el creador? Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quiero hablarle del comentario que hacen los trinitarios. Y quiero que sepan que no son hombres comunes y corrientes. Son universitarios con títulos, doctores en teología y en fin, sabios terrenalmente hablando. Los apóstoles eran pescadores. Y algunos dicen que ellos saben más que los apóstoles porque, claro, son universitarios, pero más torpe que ellos no puede haber en esta tierra. Espiritualmente hablando, por supuesto. En el versículo 1, de donde ellos hacen este comentario. Después de esta cosa miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. El sube acá bueno, todos los teólogos creen esto, todos los trinitarios creen esto. Pero esto más bien va con los reverendos, porque son los que hablan del rapto. Yo nunca le he oído decir a los católicos que están predicando un rapto. Lo que predican el rapto son todas estas sectas. Pentecostales, bautistas, tienen diferencia de doctrina, pero son trinitarios todos. Eso los distingue. Todos son trinitarios. Y en la doctrina que predican tienen algunas diferencias, pero el sello de estas religiones, de estas sectas, religiones de mandamientos de hombre, religiones de hombre, los une, los identifica a la Trinidad, son trinitarios todos, están sellados y con esta Trinidad están acorde con ese mismo espíritu con la ramera. O sea,
la iglesia del mundo, católica. No tienen arrepentimiento, no tienen santificación. Cristo, ellos cambiaron al Papa por Cristo, o al papismo, y usurparon a Pedro para ponerlo como cabecera de su religión y su paganismo, su idolatría, el politeísmo. Todo eso es falso. Entonces dice el comentario que hace este teólogo, superdotado, sabe mucho, terrenalmente sabe mucho, tiene mucha ciencia, mucho conocimiento, pero espiritualmente hay una pared que no los deja cruzar. Dicen en el comentario que hacen, esta invitación, cuando dice sube acá, esta invitación parece indicar claramente el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4, 14, 17, o sea, el rapto. Este trono, dice el versículo 2, y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Si hay un trono. Pero no están diciendo en la visión que ese trono que está puesto en el cielo es para recibir a los redimidos que vienen en un rapto. Oh, no. Sin embargo, ellos torcen porque no entienden o calculan o piensan o se imaginan que esta invitación parece indicar, y ellos dicen claramente, el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4, 14, 17. Y dicen, en su mismo comentario, la palabra iglesia no vuelve a ocurrir en el libro del Apocalipsis. Hace como 30 años escuché a un pastor decir que la palabra iglesia no vuelve a ocurrir en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe por qué no vuelve a ocurrir? Porque ya la iglesia no está aquí, ya se fue en el rapto. Entonces entra como Pedro por su casa, como se dice vulgarmente en la calle. El hombre de pecado, el hijo de perdición, le queda libre el camino, porque la iglesia se fue. Y por eso ya no vuelve a ocurrir en el libro de Apocalipsis la palabra iglesia, porque ya se fue. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Gloria a Dios. Abundan los que quieren predicar a Jesucristo. Y gloria a Dios, es buena la intención. Y bueno el sentir. Pero hay muchas cosas que saber y aprender. Cómo uno se convierte en mensajero de Jesucristo. No es la voluntad de uno.
No es la capacidad que uno tenga, ni intelectual, ni terrenalmente hablando. Es la voluntad de Dios, es el llamamiento de Dios, y con todo eso muchos llamados, pocos escogidos. Ni uno mismo entiende los llamados hasta después de muchos años. Como se sabe, la prueba de la predicación, la prueba de la doctrina, la prueba del espíritu, la prueba de tener visiones y revelaciones y entender las escrituras. Eso es el sello del ministerio que uno recibe de Jesucristo y el llamado, pero uno no lo sabe. Y el que lo busca con codicia y avaricia pierde su tiempo. Es Jesucristo el que pone, quita, llama y desecha, y quita y da ministerio y hace todo como Él quiere. Esto no es voluntad humana. La profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y la profecía no era de particular interpretación, que cuando el hombre le diera la gana o él quisiera profetizar, iba a profetizar. No. Era cuando Dios por su Espíritu lo inspiraba para que hablara lo que él no entendía. Y la gente se atreve a querer hacer cosas por la misma ignorancia. Y se jacta como que ya lo tiene, ya. Oye, por favor. Hay mercaderes y hay quienes tropiezan en la palabra de Dios. Todo eso está escrito y puesto por Cristo. Primera Tesalonicenses 4:14. Y en este rapto, si se fija bien, cuando ellos dicen esta invitación, la policía 4:1, sube acá, ven acá, sube acá. Ellos lo relacionan con el famoso rapto. Pero el templo puesto en el cielo no dice que está puesto en el cielo para recibir a los que se vayan en ese rapto misterioso. Tropiezan en la escritura. Tropiezan con el Espíritu de Dios. Versículo 14 dice: hay dos versículos que los contradice. El capítulo 3, versículo 13. Primera Tesalonicenses 3:13, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios, nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, los que durmieron en Cristo. Versículo 14, el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, o sea, con Jesús, a los que durmieron en Jesús, los que mueren en Cristo, vienen con él.
Versículos 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No viene calladito. Un rapto secreto. Con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablando de los cuerpos. Porque los que mueren en Cristo automáticamente están con Él. En espíritu. Y ese próximo tema. Vamos a hablar cuerpo y alma y espíritu, la verdad. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el respirar? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo está hecho? ¿De qué está hecho? ¿Cómo vive o sobrevive? ¿Por qué vive? ¿Por qué muere? Esto es lo que el Señor nos permite. Vamos a seguir enseñando. No vamos a hablar de cuando un creyente de alguna denominación, cuando se muere, no haya nada que decir del muerto. Oh, vino de tal lugar, su esposo estaba aquí, pero nada de la salvación. ¿Dónde está ese muerto? ¿Con quién está ese muerto? Estoy hablando de la iglesia pentecostal. No saben qué decir del muerto. Hablan de la vida terrenal, cotidiana, el diario vivir, el padecer y el sufrir, las pruebas. Pero no dicen nada de su salvación. No tienen testimonio de Jesucristo en su vida. Da lástima escucharlos. A mí me da un poquito de coraje cuando escucho estas cosas de los reverendos. Son tan mentirosos, egoístas. Bueno, de todas maneras, el juicio es de Jesucristo. Y dice el apóstol que no hagamos juicio antes de tiempo. Pero lo que escucho, por eso es que yo no antes los visitaba, a todas partes iba. Pero ¿qué voy a escuchar de ellos? Yo no quiero predicar a hombres ni escuchar a hombres. Quiero predicar a Cristo y escuchar a Cristo. Por su espíritu a través de su palabra. That's it. Versículo 16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de sus cuerpos, porque sus almas o su espíritu están con Él cuando son de Él aquí en la tierra y mueren y duermen en Cristo, vienen con Él. El versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos, ahí está el arrebatado. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados o raptados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando uno muere en Cristo, los que son de Cristo, uno está en el cielo con Jesucristo automáticamente. Antes se quedaban aparentemente las almas. Dice que las almas eran dejadas en el sepulcro, que es sinónimo de infierno, y su cuerpo y su carne veía corrupción, se deshacía, se desbarataba. Pero su alma
sobrevivía a la muerte y la corrupción del cuerpo, pero quedaba en el sepulcro, que es sinónimo de infierno. No dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria a Jesús. Hablando de Jesucristo. Y los que mueren en Cristo ya no quedan en el sepulcro, en el infierno, porque dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos fueron sacados del sepulcro, están con Cristo. El cuerpo vio corrupción, está en la tierra, ese cuerpo glorificado que viene a juntarse con su alma o con su espíritu. De esa resurrección estamos hablando, del cuerpo, no del espíritu ni del alma. Esos viven porque son espíritus. Y la confusión de que el alma sobrevive al cuerpo tampoco lo entienden claramente, porque el alma es lo que mueve al cuerpo, lo que nos hace oír, hablar. Estamos vestidos, nuestra alma, nuestro espíritu está vestido de este cuerpo de carne, sujeto a la muerte terrenal, y hay un revestimiento de terrenal a celestial, Adán, Cristo. ¿Dónde está el alma en el cuerpo? Más adelante le voy a dar una cita bíblica. Bueno, se la voy a decir ahora. No lo voy a dejar con esa ansiedad. Gloria a Jesús. Pero el tema que viene es precisamente esto. O lo que sigue. Primera de Reyes. Gloria a Jesús, capítulo 17. Pues no hacerlo más largo, voy a leer un versículo. O dos. Capítulo 17, Primera de Reyes, versículo... Elías estaba hospedado y va del versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido matándole su hijo. Y midióse sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, ruégote, oiga bien, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. O sea, lo que se mueve o lo que nos hace mover el cuerpo es el alma, y el alma de la carne en la sangre. Y carne y sangre no suben al cielo, por eso voy a explicarlo. Versículo 22 dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. ¿Cuáles son las entrañas en el cuerpo de una persona? Lo de adentro, lo que se mueve.
El soplo de vida es la respiración. Uno automáticamente, y yo me levanto muchas veces enojado, porque no supe cuidar a Ana. No entendí. Ella estuviera aquí todavía. Si hubiésemos buscado la forma de llevarla a un sitio para que respirara artificialmente, para que se acomode en las cavidades de los pulmones, la respiración, el aire que circula, el espíritu de vida que se le llama alma. Bendito sea Dios, gracias a Dios por la niña. Esta niña acaba de pasar una prueba muy difícil. Y Dios en su misericordia te conservó la vida porque era para muerte. Y la brutalidad de los padres que como animales no entendemos, dejamos que nuestros seres queridos se vayan antes de tiempo por ignorantes. Con todo el saber que decimos nosotros tener, no somos suficientes de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Por eso es que nadie se puede jactar y decir yo soy el que soy, me la sé toda. No. El único que dijo y que puede decir y que es, el que es, porque existe de sí mismo y es el Dios Todopoderoso, es Jesucristo. Y esta alteza del ministerio la tenemos en vaso de barro, para que la gloria de Dios se manifieste en sus vasos, en sus mensajeros, en sus predicadores, en sus profetas, pero Él es el común denominador. No hay hombre o hijo de hombre o hombre nacido de mujer que pueda igualar o jactarse o compararse con Dios. Y perdóname, chiquita, no subí a orar por ti, pero yo en mi cama estaba con el Señor pidiéndole que no sucediera contigo lo que pasó con Ana. Hay que cuidarse. La responsabilidad de la vida Dios la ha dado en nuestras manos. Cada quien es responsable de su vida. Es un tesoro que Dios nos ha regalado. Hay que cuidarlo. Ahora cuando se llega el conteo de los días que Dios nos ha dado, pues de todas maneras dice la Escritura que, o el testimonio de los apóstoles, que nuestra vivienda es en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza o simplicidad en semejanza de su cuerpo glorificado. Él nos va a transformar para tener un cuerpo glorificado, eterno, vida eterna. Gloria a Jesús. Voy a darle otra escritura, pero este es el tema que viene después de este mensaje de esta noche. Gloria a Jesús, de esta tarde. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Gloria al Salvador, bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Es en Hechos capítulo 20 y el versículo 9 y 10. Voy a leer desde el 7. Dice, y el día primero de la semana, o sea, un domingo, junto los discípulos a partir del pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, un tercer piso. Aposento alto donde estaban juntos. Versículo 9. Y un mancebo llamado Eutico, o un joven, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo. Como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Versículo 9. Y en el 10 dice, entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. O sea, está vivo, no está muerto. Su alma está en él, no ha salido su alma o no ha muerto. Primicia de lo que vendrá después. Vamos a seguir en Primera Tesalonicenses, donde estábamos. Versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. No los muertos en una trinidad, en un paganismo, en un politeísta católico. Trinitarios. Estos trinitarios no tienen nada que ver con Cristo. Cristo fue crucificado para que seamos redimidos, para que seamos salvos, para que seamos perdonados, justificados, resucitados y dotados de la vida eterna desde ahora, desde el momento que creemos en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida porque recibimos a Cristo, recibimos la vida, porque Cristo es la vida eterna. ¿Por qué crees que cuando creemos hemos pasado de muerte a vida? Porque al creer en Cristo, o al creer en Cristo, recibimos la vida eterna, porque la vida eterna y la luz del mundo que viene que alumbra a todo hombre que viene a este mundo es Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, automáticamente hemos pasado de muerte a vida, porque Cristo en nosotros no hay muerte sino vida, porque Él es la vida eterna. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando del cuerpo. Dice 17, luego nosotros, los que vivimos,
los que estamos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados. Y este es el arrebatamiento secreto. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. A ver, vamos a ver lo que dice 1 Corintios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Primera Corintios 15. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O el primero es la resurrección de todos los que mueren en Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ya hablando del cuerpo. Porque así como en Adán todos mueran, así también en Cristo todos serán vivificados. Vivificar es tener vida. Y vida en abundancia, vida eterna, que es Jesucristo en el creyente, sea que vivamos o sea que muramos. Somos de Él, estamos en Él y Él en nosotros. Dice el apóstol de 1 Corintios 50. Gloria a Dios. Voy a leer desde el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, lo natural. Luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra terreno. Este no va al cielo hasta que sea resucitado, transformado. Pertenece a este mundo, a la tierra. El primer hombre es de la tierra terreno. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermano, oiga bien, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, en el arrebato, sin esta transformación, nadie puede ser llevado al cielo. Hello, ¿cómo lo van a arrebatar? Versículo 50, esto empero digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que este arrebato secreto, en esta condición humana, el hombre no puede ir al cielo. Versículo 51. Es aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no estaremos muertos. Todos ciertamente no dormiremos o no estaremos muertos. Mas todos seremos transformados. Antes hay que ser transformados.
para subir al cielo, o recibir al Señor o estar con el Señor en otra dimensión, no terrenal sino celestial. Este cuerpo en esta condición no puede subir ni siquiera a las nubes porque se muere. Todos seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta. La trompeta que está donde leíamos, 1 Tesalonicenses, que el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, donde estábamos leyendo. O sea, no viene calladito, en secreto, a llevarse su iglesia. Su iglesia que no es de él, es de los reverendos. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester o necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida en la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley, baja Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que mientras no haya esta transformación, gloria a Dios. 53. Porque es menester o necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida en la muerte con victoria. Entonces sí puede estar con Cristo. ¿Dónde te la arrebato? Gloria a Jesús. En el Salmo 11. Ya se me hizo la... Gloria a Jesús. Bueno, unas 3 citas más, que es muy largo, está falta todavía. Gloria a Dios. Salmo 11. Gloria a Jesús. El versículo 4 de Salmo 11 dice: Jehová en el templo de su santidad. Jehová en el templo de su santidad. ¿Cuál es este templo de Jehová? O sea, Dios en el templo de su santidad. ¿A qué templo se refiere? Jehová en el templo de su santidad. Dice que la silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Jehová en el templo de su santidad. ¿Entiende eso? Si no entienden qué significa
Jehová en el templo de su santidad, jamás entenderá ese templo puesto en el cielo. Dice, la silla de Jehová está en el cielo. En el cielo hay sillas. ¿Qué es una silla? Donde se sientan. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios, ni en pensamiento. Jehová prueba al justo. Voy a dar 145, Salmo 145. Gloria a Jesús. Por supuesto, esta doctrina no es fácil. Gloria a Jesús. $145. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. En el versículo 18 dice: versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dice que todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Está cercano, no está lejos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. No hay que quedarse mudo, hay que hablar con Él en toda situación, en todas circunstancias, en toda prueba. Dar gloria a Dios cuando se está alegre y pedir a Dios cuando estamos tristes o enfermos. Él escucha. Ahora dice el 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Versículo 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, empero destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová hablará mi boca, y bendiga toda carne de su santo nombre, por siglos y para siempre. Gloria a Jesús. Juan Gloria a Jesús. La samaritana hablando con Jesucristo. Acabamos de leer que cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Dice la mujer a Jesucristo, Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, hablando de los judíos o de Israel, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Un lugar fijo. Versículo 21 dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, no de los trinitarios. Los judíos son monoteístas, creen en un solo Dios. Si la salvación viene de los judíos y no de los gentiles, del paganismo, del papismo, ellos ignorantemente, atrevidamente han predicado a Cristo como gentil, como trinitario, como pagano. De esto van a dar cuenta. Dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso le dice la samaritana, el Señor en el versículo 20, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Jesús le dice en el 21, dícele a Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, la adoración en espíritu y en verdad es en todo lugar. En la casa, en el trabajo, en el carro. Eso significa adorar en espíritu y en verdad. No el día del servicio. El día del servicio es todos los días. Somos templo del Espíritu. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Con eso terminamos. Filipenses 3:3. Por ahora, el tema sigue todavía. O sea, si el Señor nos permite, el próximo domingo terminamos. Gloria a Jesús. Filipenses 3:3. Vamos a ver desde el versículo 1. Filipenses 3:1-3. Resta, hermano, que os gocéis en el Señor. Resta, hermano, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La paz de Jesucristo, gloria a Dios.